Hola a todas y a todos, me da mucho gusto saludarles. Vamos ahora al tercer video del curso por tema, cuarto, considerando el video introductorio. Habíamos hablado del sistema de interpretación en México sobre derechos humanos, con, digamos, la mirada puesta en los derechos políticos. Habíamos dicho cómo la confluencia de las fuentes del derecho, especialmente de los tratados internacionales con la Constitución y la naturaleza propia de los derechos humanos, nos surgían a generar un sistema de interpretación. Luego hablamos de un poco de la familia de los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los sistemas que se generan, universal, sistemas regionales, y ahondé en el video anterior, brevemente, en el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos y los organismos que conocemos: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se desprenden del tratado que creo yo es con el que tenemos una mayor vinculación ya en la práctica cotidiana, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José. Brevemente entramos, digamos, al corazón de la interpretación sobre derechos humanos. Tenemos ahí algunos artículos de la profesora Rosalía Bustillos, uno que su servidor publicó en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, que es reciente, y un libro sobre la interpretación conforme. Y la idea es, pues, generar interés en ustedes sobre dónde está radicado y de qué se trata el sistema de interpretación en México. Este sistema se encuentra especialmente anclado en el artículo primero, cuya reforma por todos y todos conocida fue en junio de 2011, y que consagró, digamos, para efectos de este contenido, diría yo, tres grandes principios. El principio del reconocimiento de un solo conjunto normativo entre la Constitución y los tratados internacionales como un universo de derechos humanos, que son los que se reconocen en el orden jurídico mexicano y que le llaman en otros contextos el bloque de constitucionalidad. El párrafo segundo del artículo primero señala que a partir de ese bloque de constitucionalidad, de ese reconocimiento de derechos en tratados internacionales y en la Constitución, se genera un ejercicio de interpretación que se le llama interpretación conforme. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las normas que contengan derechos humanos y que se apliquen en este país por cualquier operador jurídico tiene que interpretarse de conformidad con ese conjunto normativo, Constitución y tratados internacionales. Y el tercer principio es que ese ejercicio de interpretación tiene que hacerse favoreciendo siempre lo más posible a las personas, lo que se conoce como el principio pro persona. Es muy interesante y es muy importante, y es el mensaje que yo quisiera dejar en la maestría y que está en las lecturas. Este diseño mexicano es muy particular y es un ejercicio complejo, porque finalmente lo que han hecho todos los demás países que han diseñado este ejercicio de interpretación, estos principios de interpretación, la cláusula de interpretación conforme, es señalar que la Constitución Nacional debe entenderse de manera favorable, correspondiente, integrada con los tratados internacionales de derechos humanos, y que lo que se interprete en la Constitución tiene que hacerse a la luz de los tratados. En México no, en México entramos a un juego mucho más amplio, un juego interpretativo mucho más complejo, mucho más sofisticado, porque lo que hicimos aquí en el diseño constitucional es meter a todas las normas en el entramado constitucional de la interpretación.
Nosotros no tenemos un referente de interpretación, los tratados internacionales, como lo tienen Colombia, Bolivia, República Dominicana, España, Portugal, etc. Nosotros tenemos dos referentes, los referentes que están en el bloque, Constitución y tratados internacionales. Y la Constitución no es la norma objeto de interpretación, sino son todas las normas. De manera que en México las normas que estén en cualquier ley, los tratados internacionales y la propia Constitución deben interpretarse conforme con la Constitución y con los tratados. La Constitución mexicana se convierte así en lo que yo llamo un ordenamiento binario. Sirve de referente y sirve de ordenamiento referido. O sea, la Constitución tiene que interpretarse conforme a la propia Constitución y a los tratados, en disposiciones que puedan ampliar los derechos o que incluso confronten derechos entre sí. Esto ha hecho un esquema, digamos, muy rico, que puede potenciar mucho los derechos humanos, como decimos en las lecturas. Y claro, comporta varios momentos o varios pasos. Un paso importante es primero definir el bloque, ¿no? Interpretado, de un conjunto de derechos, pero los interpreto y saldrá lo que yo considero que es en realidad un parámetro de control de regularidad constitucional. Saldrá un contenido de derechos que ilumina todo el orden jurídico nacional. Pensemos en los derechos político-electorales. Pensemos en el artículo 35 de la Constitución y el 23 de la Convención Americana. Es el conjunto de derechos que, interpretados conforme a esas disposiciones, más lo que ha dicho la Suprema Corte o el Tribunal Electoral en nuestro caso, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Convención Americana, conformará ese parámetro de interpretación. Y a la luz de ese parámetro, de ese contenido, de ese conjunto de elementos ya interpretados que nos dirán de qué se trata cada derecho, a la luz de ese conjunto interpretaremos todas las normas que abonan o que hablan de cualquier derecho y con que pueden tensionar, vuelvo al ejemplo, por el caso de los derechos político-electorales. Es un tema de verdad apasionante, interesante. Yo les invito a que lean, que tengamos las lecturas, que hagamos las actividades y bueno, pues también entender un poco este sistema de interpretación que va detonando y va madurando. Finalmente, en la ruta de salida de aplicar este concepto de bloque y este concepto de interpretación conforme, no solamente saldrían los contenidos de cada derecho, sino también nos servirá para delimitar o para resolver casos de tensiones o conflictos entre derechos. Libertad de expresión versus derecho al honor de las personas, por ejemplo, libertad de tránsito, de movilidad versus libertad de manifestación o derecho a la protesta social. En fin, muchas gracias, agradezco su atención.